Con Claro, dobla la velocidad de internet en tu casa para siempre. ESAN, camino a los 50 años. Únete tú también al Proyecto Logro de Scotiabank. Buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin y esto es Rumbo Económico. Vamos a la primera pausa y después regresamos con Gonzalo Prealé, presidente de AFIN, para hablar sobre las brechas y la situación de la infraestructura en el Perú. Regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, regresamos con el señor Gonzalo Prealé, presidente de la Asociación de Infraestructura. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, uno revisa el índice de competitividad global donde hay un área específica de infraestructura y da la sensación de que este país es pues medio bipolar, ¿no? En algunas cosas estamos relativamente bien, por ejemplo lo que tiene que ver con transporte aéreo, lo que tiene que ver con telefonía, tal vez cosas en las cuales han habido transferencias de conocimiento globales. Y en lo que es local, pistas, trenes, puertos, aparecemos en puestos que competimos con americanos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la infraestructura en el Perú? Bueno, es una situación en algunos aspectos calamitosa, en otros aspectos hemos avanzado algo o podríamos avanzar más, pero hay que tener políticas claras y sobre todo implementarlas. El país tiene este perfil de, como se puede decir, primer mundo en estabilidad macroeconómica, posición 21, y posición 89 en infraestructura. Es como si tuviéramos un caso de bipolaridad. Cuéntanos, por favor, cuál es la relación exacta entre infraestructura y crecimiento económico para que nuestros oyentes entiendan mejor la necesidad de desarrollar este pilar, ¿no? Miren, el país tiene un potencial de crecimiento. Tiene una cantidad de kilómetros de carreteras en un estado determinado, esta es la foto de hoy, una cantidad de energía, una cantidad de comunicaciones, una cantidad de puertos, aeropuertos, y esto atiende la demanda. Y el país viene creciendo hace años. Entonces, el tema es que si no avanzamos en equipar al país, el crecimiento en un momento tocará techo, presionará sobre la oferta que resultará insuficiente, los precios subirán, estallará la inflación y como ha solido ocurrir en nuestra historia tantas veces, se terminó el modelo y viene un péndulo político brutal y cambiamos de rumbo. Nos ha pasado antes, sería lastimoso que nos pase ahora, después que por primera vez en nuestra historia hemos logrado mantener un rumbo durante cerca de 20 años, está dando frutos. Hemos llegado a tener ahora un potencial de crecimiento de 6% del producto anual, que es lo que viene sosteniéndose, entre otras cosas debido a la fuerza de la demanda interna actualmente. Pero eso también va a tocar techo. Y como las inversiones en infraestructura para equipar al país con obras grandes de alcance nacional toman años, no es cuestión de perder el paso, o sea, 2 o 3 años de vacío lo vamos a pagar bien caro en el futuro, cuando este esquema toque techo, de manera que no es que el piloto automático nos va a llevar a nuestro feliz destino, eso no camina así, tenemos que equiparnos para crecer, para seguir avanzando. Si se hicieran grandes proyectos de infraestructura para equipar al país y conectar a los peruanos al mercado, como la carretera longitudinal de la sierra y sobre todo las carreteras de penetración que la acompañan, la longitudinal de la selva en los tramos necesarios, y se armar una parrilla de conectividad, más energía, invirtiendo en hidroeléctricas, más las 5 líneas del metro de Lima. Y si todo esto lográramos sacarlo adelante de aquí al Bicentenario, en pocos años tendríamos un potencial de crecimiento ya no de 6% por año, sino de 9% por año del producto. A eso le agregas unos buenos proyectos mineros, y como dijo hace poco, parecía exceso de optimismo, Sí, Julio Velarde, sí.
podemos crecer a 2 dígitos. Sí, No sin es una duda. tarea imposible, no es una locura. Lo increíble tal vez es que en la parrilla sobre la cual tú nos comentas, había consenso político en la campaña. Casi todos los programas, los partidos en las últimas elecciones presentaron esta idea de Claro. infraestructura, ¿no? ¿Por qué no se lleva adelante? Es curioso, ¿no? Porque evidentemente, ¿quién se va a oponer? Ese es el tipo de ideas que si se votaran en el Congreso sacarían 120 de 120 votos. El presidente Humala se tomó el trabajo de volver a enfatizar estos proyectos en su discurso del 28 de julio. Además lo repitió el 28 de julio, aunque están encargados a Proinversión desde antes. O sea, hay el deseo de hacerlo, pero la gran pregunta es ¿y por qué no ocurre? Claro, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y gobernar no consiste solamente en anunciar, sino en lograr que el equipo de gobierno, actuando coordinadamente, en armonía y sacando las cosas adelante como requiere el país, se lance a llegar a concursar los proyectos, previamente a hacer buenos estudios. ¿Dónde están las restricciones? ¿Están por el lado del liderazgo político o están a través de los mecanismos que permiten sacar adelante estos proyectos? Yo creo que lo que venimos arrastrando es esta vieja costumbre de evitar que se gaste mal, esta actitud fiscalista, porque la verdad, O sea, ¿tú crees que es por el tenemos lado del una SNIP? corta historia de bonanza, ¿no? Es como una familia muy pobre que un día se gana una lotería de varios millones. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, Mejorar la casa, ¿no? seguramente. La educación. Y de repente hasta se dedican a vivir de los intereses porque no sabrían qué hacer. Esto es curioso, pero hemos tenido años de sufrimiento por tanta pobreza y ahora que podríamos buscar otro destino mejor y reducir o eliminar la pobreza extrema de aquí al 2020, estamos perdiendo el tren. A veces me hace recordar esto como la época del guano. Nunca habíamos tenido tanto dinero y terminamos después peor que jamás antes en la historia. Un estudio del cual nos comentaba recientemente Richard Webb en ese programa, le encontró que entre 1950 y el año 2000 se construyeron en promedio 1.000 kilómetros de carretera y entre el 2000 y el 2010 5.000 kilómetros de carretera. Sin embargo, la brecha de infraestructura sigue creciendo con Chile. ¿Qué es lo que están haciendo los otros países que no estamos haciendo nosotros, además de reinvertir? Porque por ahí están acelerando las asociaciones público-privadas, por ahí están privatizando. ¿Qué es lo que están haciendo los pares para que esta brecha siga aumentando? Bueno, equipar a un país como Chile es menos complicado que equipar a un país como el Perú, porque su territorio es mucho Correcto. más manejable, una franja angosta. El Perú es uno de los países con más dificultades geográficas y justamente para calcular la brecha de infraestructura se introduce este criterio de dificultad geográfica, que es, el Perú está top en ese terreno, top de dificultad. Así que eso tampoco es algo que nos ayude, pero igual, costará algo más hacer las obras, pero igual hay que hacerlas. Yo creo que lo que hay que tener es un plan maestro y ejecutarlo conscientemente. Tenemos el caso de la red de subterráneos de Lima, el metro de Lima, son 5 líneas. La sugerencia que tenemos es, ¿por qué no concursar? Estudiarlas todas juntas, la línea 2, 3, 4 y 5, que son las que se van a hacer, y luego concursar una tras otra año por año, empezando en el 2015, y en el 2021 tendríamos toda la red en marcha. Hemos perdido décadas porque esto debió empezarse a hacer en 1960. Y resulta que hay un sobrecosto por congestión, por la falta de transporte adecuado, que lo hemos calculado en 4.000 millones de dólares por año. Básicamente un galón de combustible por día, días útiles del año, una hora de trabajo que se pierden pues en transporte innecesario o más largo u ocioso. Correcto. Y por el precio de los pasajes también, que serían mucho más manejables con una gran red. Y todo esto significa que un conjunto de metros, toda la red, que costaría unos 10.000 millones de dólares, equivale a lo que pierden los ciudadanos en tiempo, que vale dinero, y en combustible durante 2 años de su vida. O sea, imagínense las proporciones. O sea, el problema es descomunal y no lo estamos empezando a atacar, aunque espero que pronto
Proinversión encuentre el camino y comiencen a salir los procesos adelante. ¿Tienen ustedes en mente a algún país que haya podido hacer un boom de la infraestructura de una manera rápida, acelerada y que nos podamos nosotros apropiar de ese conocimiento para acelerar los procesos internos? El mejor modelo que podría uno asumir es el de los países asiáticos que por décadas invirtieron 5% o 6% de su Producto Bruto Anual en infraestructura. Llueve o truene. Y por eso lograron crecer sin inflación, porque ese es el secreto. ¿Por qué no hay inflación? Porque todavía tenemos equipamiento capaz de soportar la creciente demanda. ¿Cuándo aparece la inflación? Cuando tu equipamiento se te queda corto, el país crece más de la cuenta correspondiente a esa capacidad de producción y los precios estallan y se pierde la brújula y se pierde el modelo. Ese es el gran riesgo. Bueno, efectivamente, como dices, es desconcertante la situación porque existe un consenso político a favor de desarrollar ciertas redes de infraestructura como tú las has mencionado, y por el otro lado contamos con los recursos, contamos con el interés privado y por supuesto la necesidad de millones de peruanos de integrarse, ¿no? Y ojalá que, por ejemplo, de alguna manera los funcionarios encuentren la forma de tranquilizar su trabajo para poder sacar adelante los proyectos, porque generalmente hay bastante temor a las consecuencias de tomar decisiones y por eso no se toman decisiones. Correcto. Eso es lamentable. Espero que no continúe así y se nota claramente el rumbo que quiere trazar el presidente Humala. El tema es ejecutarlo y para eso estamos decididos a apoyar al 100%. Qué bueno. Muchísimas gracias, Gracias. Gonzalo. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella con Víctor Andrés Ponce. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.